¿Por qué los países están acumulando alimentos y recursos? Mientras muchos se distraen frente a la televisión, dejando que el tiempo se escape entre programas que dirigen la atención hacia lo irrelevante, detrás de las cortinas están ocurriendo movimientos globales que deberían preocuparnos a todos. Lo que voy a compartir contigo no son teorías sin fundamento, sino datos concretos respaldados por informes de medios internacionales. Estos datos revelan un patrón alarmante. Muchos países están acumulando alimentos en cantidades que desafían toda lógica. ¿Por qué lo hacen? Vamos a desglosarlo. Los países en cifras, un patrón que no podemos ignorar. Jordania ha incrementado sus reservas de trigo en un 20% más de lo habitual en sus compras globales. India, por su parte, lleva varios años aumentando de manera sostenida sus compras y almacenamiento de arroz en un 22% anual. Si hacemos los números, eso significa que en los últimos 4 años, sus reservas han crecido casi un 100%. Pero no solo está almacenando más, también ha restringido la exportación de arroz, permitiendo que solo una pequeña fracción del más caro llegue a los mercados internacionales, mientras retiene la mayor parte dentro de sus fronteras. En Egipto, la situación también es notable. El gobierno ha emitido una orden de compra de granos a Rusia que es 20 veces más grande de lo normal, incluyendo trigo y arroz. Esto no es un movimiento común, es una decisión que claramente responde a algo más grande. China, el epicentro de las reservas mundiales. Ahora bien, si hablamos de acumulación, no podemos ignorar a China, que lidera el almacenamiento global de alimentos y recursos esenciales. Estos son los números que debes conocer. 38% de toda la soja mundial está en China. 55% del trigo del planeta también. 55% del arroz global está almacenado en sus silos. 70% del maíz del mundo está bajo su control. Pero no solo se limita a alimentos. China también está creando reservas colosales de petróleo, asegurando que su posición estratégica sea inquebrantable. ¿Por qué crees que están haciendo esto? ¿Saben algo que nosotros no? Si has seguido este canal durante los últimos años, sabrás que he advertido repetidamente sobre la posibilidad de una hambruna global. Y no una cualquiera, sino una que podría eclipsar los eventos del siglo XX. El contexto histórico. Lecciones de la última gran crisis. Para entender mejor lo que está ocurriendo, debemos recordar la crisis financiera de 2008. Aquella crisis generó una cadena de eventos que afectó directamente los precios de la energía y los alimentos. Por ejemplo, el precio del petróleo alcanzó más de $140 por barril, una cifra que desestabilizó economías enteras. ¿Por qué es importante esto? Porque el petróleo es la base del transporte y la producción industrial. Cuando su precio se dispara, los costos de producción y transporte también lo hacen, lo que lleva a un aumento generalizado en el precio de los alimentos. Esto desencadenó un fenómeno conocido como la Primavera Árabe. La Primavera Árabe, una revolución impulsada por el hambre. Entre 2010 y 2012, vimos cómo varios gobiernos de países árabes fueron derrocados por levantamientos populares. Las causas principales fueron el descontento social y sobre todo el hambre. Ejemplos claros incluyen Túnez, 2011. El gobernante Zine el Abidine Ben Ali fue derrocado. Libia, 2011. Muammar Gaddafi perdió el poder y su vida. Egipto, 2011. Hosni Mubarak fue destituido. Yemen, 2012. Ali Abdullah Saleh también fue derrocado. Estos eventos no ocurrieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de un proceso que comenzó con la crisis financiera, llevó al alza de precios de los alimentos y culminó en revoluciones populares. ¿Qué significa esto para nosotros? Hoy, el patrón se repite. Los países están acumulando alimentos y recursos de manera acelerada, lo que podría ser una señal de que algo grande se avecina. La pregunta que debemos hacernos no es si una crisis está en camino, sino cuándo llegará y si estaremos preparados para enfrentarla. Mantente atento,
porque en el siguiente segmento profundizaremos en los posibles escenarios futuros y cómo podrías protegerte frente a esta inminente realidad. Hablando desde la intuición y observando los datos que tenemos, todo apunta a que los líderes árabes y otros gobiernos saben que se avecina una hambruna. Tienen claro que el hambre es un detonante social incontrolable y por eso están acumulando alimentos en cantidades extraordinarias. No quieren repetir lo que ocurrió durante la primavera árabe, donde la falta de alimentos fue una de las causas principales del colapso de varios regímenes. Por otro lado, tenemos a China, que almacena más de la mitad del grano mundial. ¿Qué saben ellos que nosotros no? Es una pregunta inquietante que lleva a reflexionar sobre si los líderes de los países occidentales están haciendo lo mismo para proteger a sus ciudadanos. Parece que el ciudadano del primer mundo ha quedado relegado, atrapado en su zona de confort y desinformado sobre la magnitud de lo que podría venir. Occidente. ¿Zona de confort o terreno vulnerable? La realidad es preocupante. En muchos países árabes, la población vive al día, sin ahorros significativos para soportar una crisis prolongada. Esto contrasta con los países occidentales, donde, aunque los precios suben, las personas aún tienen recursos para cubrir el aumento. Pero, ¿hasta cuándo? Si observamos el precio del petróleo, encontramos algo intrigante. Durante la crisis de 2008, el barril alcanzó los $144 y la gasolina en España se vendía a 1,10 euros el litro. Hoy el barril está en $90, pero el litro de gasolina se vende a casi 2 euros. ¿Notan la discrepancia? Los precios de los combustibles y los servicios nunca bajan en proporción a la caída del petróleo. Esto también se aplica a la electricidad y otros servicios básicos. Es un ciclo donde la población sigue pagando más sin cuestionar las razones reales. El poder de la distracción y la urgencia de prepararse. Estamos tan absortos en distracciones como la televisión, Netflix y las redes sociales que no vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Solo reaccionamos cuando las cuentas llegan, cuando los precios en el supermercado son inalcanzables o cuando cargar gasolina se convierte en un lujo. ¿No es momento de abrir los ojos? Los datos son claros. Se aproxima una hambruna global. Si vives en un país donde los líderes no están tomando medidas para protegerte, la responsabilidad recae en ti. Hoy, los alimentos son caros, pero aún se pueden comprar. Dentro de poco, podría ser imposible. China, un modelo de preparación estratégica. China no solo almacena alimentos, también se posiciona para ser una potencia dominante. Un país que garantiza el acceso a las necesidades básicas para sus ciudadanos es un país que se mantiene firme en cualquier crisis. Esto no significa que sus políticas sean ejemplares, pero los datos muestran que tienen un plan para el futuro. En caso de que estalle una guerra, algo que muchos analistas consideran inevitable, el alimento será tan valioso como el oro. Los países lo acumulan no solo para sus ciudadanos, sino también como un activo financiero. Es un recurso que ganará un valor incalculable en un escenario de conflicto global. Acciones concretas. Prepara tu futuro. Si estás buscando formas de prepararte, piensa en invertir en alimentos y energía. Considera opciones como paneles solares, que ya han ayudado a muchas personas a reducir sus costos energéticos, incluso en tiempos de alzas masivas. Aquellos que tomaron estas medidas hace años, hoy están agradecidos, mientras otros enfrentan cuentas que han duplicado su valor. No se trata de sembrar pánico, sino de tomar decisiones informadas. Si estos videos logran que una sola familia se prepare y enfrente mejor la crisis que viene, entonces el esfuerzo habrá valido la pena. Mensaje final. Toma el control de tu futuro. No te dejes estar. La responsabilidad está en tus manos. Las advertencias están sobre la mesa. Tú decides si las ignoras o actúa con anticipación. Cuando llegue el momento, recordarás estas palabras.